Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Este es su amigo Baltasar Piñoneri, director del ministerio Jesus Love You Ministries. Y pues quiero saludar a todos los amigos y hermanos de la frontera del Paso, Texas, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, de Las Cruces, Nuevo México en Estados Unidos, en México, Centro y Sudamérica, en Europa, Asia y hasta donde llegue esta transmisión vía internet o por las redes sociales. Y a todos mis amigos del Facebook les mando un saludo fuerte, un abrazo, un saludo también muy especial para mi amigo Clever de San Elizario, Texas, y a toda la gente de por ahí de San Eli. Dios los bendiga, un abrazo para todos, espero estar pronto por ahí saludarlos. También a mis amigos de Odessa y de Midland, Texas, un abrazote muy fuerte, es un placer, una bendición saludarlos nuevamente. Soy su anfitrión de hoy de su programa Unidos en el Amor de Cristo. Y pues hoy hablaremos de un tema muy importante y actual. El tema se llama Señales de un pronóstico del fin. La vez pasada, en el programa anterior, hablamos de que nos quedamos en que íbamos a estudiar Mateo 24 y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Se llama así Señales de un pronóstico del fin porque hace años escribí un libro que se llamó Un pronóstico del fin, pero le he hecho unas ediciones y actualizaciones a la información que he dado para que hoy en este año 2020 usted tenga información muy fresca. Yo simplemente voy a enseñar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y voy a tratar de explicar con claridad, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta que muchas personas tienen de que si estaremos en los últimos tiempos o no. Mi trabajo es poner argumentos, darle las mayores certezas posible y ponerle en sus manos, y usted tomará la decisión de si estamos en los últimos tiempos o no. Todo este programa es con el único fin de que busquemos más a Dios, de que nos acerquemos al Señor Jesús, que nos apartemos de las cosas malas y nos consagremos al Señor, que dejemos todo lo malo y nos concentremos en amar a Cristo, en amar al Señor, en buscarlo con todo nuestro corazón. Ese es el objetivo. Pero el tiempo es corto y tenemos que meternos a estudiar la palabra. Voy a estar juntamente en mi computadora donde tengo bastantes apuntes y yendo a la Biblia también cuando sea necesario. De hecho, gran parte de lo que tengo aquí en la Biblia lo paso a la computadora y aquí lo puedo desarrollar un poquito mejor para que entienda. Pero vamos a iniciar ahora su Biblia y usted donde está en Mateo capítulo 24, versículo 1. Y dice así, la palabra del Señor, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Voy a procurar estar explicando versículo a versículo y aún unas partes de ciertos versículos para una mejor comprensión. Entonces comienza el versículo diciendo que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Unos edificios hermosos, bellísimos, un esplendor bellísimo del templo ahí en Israel. Y algo importante que me gustaría ver es que el Señor Jesús salió del templo en Jerusalén y ya se iba, salió del templo y ya se iba. Pero entonces los discípulos lo detuvieron y se acercaron a él y le mostraron los edificios del templo. Yo pienso que lo que querían ellos era que Jesús observara: mira la grandeza del templo, su esplendor, su belleza, mira la importancia del templo. Y Jesús, como es muy caballero, muy amable, Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Él es muy bueno y nos pone toda la atención cuando nos acercamos a Él. Y entonces lo detuvieron y le mostraron eso. Entonces, versículo 2, respondiendo, Él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Entonces, fíjese, vean todo esto, el esplendor, la gloria del templo. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Debemos de tener mucho cuidado al estudiar las escrituras. Debemos de mantenernos bien cerca del Señor y con mucha humildad estudiar la palabra de Dios buscando aprender de Él, ¿verdad? Cuando dice el Señor Jesús que piedra sobre piedra que no sea derribada, que no quedará ninguna de ellas, esto significa que esa hermosura, ese templo, iba a estar derribado. También las costumbres, los rituales, la ley, el sacrificio y todo en sí, todo lo que representaba el templo, iba a ser derribado, el templo por completo. Toda esa grandeza iba a ser derribada, y dijo Jesús, y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, el Señor Jesús responde siempre a nuestras interrogantes. Él está diciendo que no quedará piedra sobre piedra de todos los edificios del templo que no sea derribada. O sea, está claro lo que dice el Señor Jesús. Le voy a decir por qué, mire. Hay muchos dicen que esta profecía ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Lo he escuchado muchas veces, denominaciones y gente que estudia. No, es que eso ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero mire, me gusta cómo lo explica el pastor Recart. Y le voy a decir más o menos, vamos a ver unas preguntas. Esos estudiosos han afirmado que esto se cumplió en el año 70, pero como siempre hay que cuestionar, hay que ver la verdad, hay que buscar la verdad. Y la pregunta es, ¿pero se cumplió en el año 70 después de Cristo? Y otras preguntas que surgen de esto. Una de ellas es, ¿destinó Jesús que esta profecía se cumpliese en el año 70 después de Cristo y que todas las piedras fuesen derribadas en ese momento? Otra pregunta que puede ser, ¿hay alguna evidencia que Jesús dijera que todas las piedras serían derribadas de una vez? Otra cuestión, ¿es posible que la profecía de Jesús significara simplemente que antes, entre comillas, de su segunda venida, todas estas piedras serían derribadas? Una pregunta más, ¿qué más pudo él haber dado a entender, ya que todas sus profecías están relacionadas de alguna forma a la venida de Cristo? Entonces, ¿quiso decir él que solamente las piedras del templo serían derribadas? Le voy a responder, porque para eso estamos, para eso estudiamos, para eso estamos aquí, para ayudarles a entender, ¿verdad? Necesitamos tener esa disposición sencilla de aprender. Yo tuve que aprender esto para poderlo enseñar, lo tuve que aprender y lo tuve que estudiar. Entonces, la respuesta a todas esas preguntas, no. En el año 70 después de Cristo no se cumplió esta profecía. Y le voy a decir por qué. Ese hermano, ¿por qué? No, le voy a dar los argumentos. Pues, como le dije, usted va a tomar la decisión, pero déjeme decirle, no se cumplió. El Señor Jesús se refirió a todas las edificaciones del templo y al muro que lo rodea, porque el muro era parte del templo. Estuve un poquito ahí, eso usted véalo ahí en su caso. Ahorita no hay tiempo de explicar todo lo que significa el templo en esas cuestiones. Importaría poco cuántas piedras fueron derribadas en el año 70 después de Cristo. También cuántas derrumbó a Adriano cuando atacó Jerusalén, o cuántas volvió a levantar el Juliano el Apóstata, y cuántas fueron derribadas por el masivo terremoto y los terremotos que han sucedido ahí, o cuántas piedras más fueron colocadas por los turcos, por los árabes y por los judíos, y cuántas piedras fueron derribadas la última y final vez justo antes de la venida de Jesús. Pero aquí el punto es que antes de la segunda venida de Jesús, ni una piedra quedará sobre otra que no sea derribada. Y yo nomás le respondo esto: si usted va a Jerusalén y se fija dónde estaba el templo, usted va a ver que hay piedras sobre piedras.
Aún hay piedras sobre piedras que no fueron derribadas ni con el terremoto, ni con los ataques de los turcos, ni de los árabes, ni las que volvieron a poner. Yo se lo desarrollo muy bien y le puedo dar más información acerca de esto, pero lo tengo yo en mi libro ahí puesto. Por cuestiones de tiempo no voy a profundizar porque apenas vamos en el versículo 2, perdón. Entonces, vamos a entrar al versículo 3. En el versículo 3 vienen 3 preguntas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si se fija, son 3 preguntas en una. Entonces, las 3 preguntas son, mire, ponga atención, voy a repetir nuevamente la pregunta para que usted lo vea. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a Jesús. Imagine usted la escena. Está en el monte de los olivos y se le acercan los discípulos a Jesús. Y se le acercaron aparte. En el griego original dice, se le acercaron en privado, diciendo: dinos, Señor Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el griego original dice: ¿y qué señal habrá de la consumación de esta era, del siglo? ¿Va? Literalmente, de la consumación de este siglo. Entonces, la conversación privada entre los discípulos y el Señor Jesús nos arroja 3 preguntas en una, pero vamos a desglosar las 3 preguntas. ¿Por qué digo que son 3? Porque la primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta en una sola que le hicieron los discípulos a Jesús fue: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, en el versículo 4, Jesús les responde a los discípulos, porque ellos tenían las mismas preguntas que nosotros. ¿Acaso usted no se ha hecho esas preguntas? Yo sí. O sea, ¿a poco estamos en esos tiempos? ¿O en qué parte estamos? ¿En qué parte de la línea del tiempo? A lo mejor yo estoy en Apocalipsis capítulo 2 y yo pensando que estoy en el 21, o a lo mejor ya ando por el 19 y a lo mejor apenas estoy en el 3, no sé, no sabría. Y por eso le hicieron esas preguntas que nos hacemos nosotros. Entonces, vamos a ver las respuestas de Jesús y es lo que vamos a analizar, y de ahí vamos a aprender del Señor Jesús cómo es bueno, cómo nos ama, cómo es bueno, y nos va a responder. El versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Híjole, ponga mucha atención. La primera parte de la respuesta de Jesús, él comenzó diciendo: cuídense que nadie los engañe, porque el diablo engaña mucho a las personas, El diablo es malo, vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces Jesús dijo: miren que nadie los engañe. Miren, ahorita hay miles de religiones, hay muchas denominaciones, organizaciones, sectas, filosofías. Cualquiera que lee un versículo ya cree que ya sabe toda la Biblia y que sabe todo, agarra el internet y piensa que ya lo sabe. Pero Jesús hizo énfasis en eso. Miren que nadie los engañe. Amigo televidente, Jesús te está diciendo: mires que no seas engañado. Versículo 5. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mire, yo voy a tratar de ponerle la expectativa de esta lectura y de esto que sucedió del capítulo 24 hace como 2000 años. Se lo voy a tratar de poner qué es lo que está sucediendo ahora en la actualidad. Entonces, mire, porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor Jesús, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces usted puede ver, yo le voy a dar unos ejemplos. Mire, por ejemplo, estos señores han dicho: yo soy el Cristo, y han engañado a muchos, y se los voy a decir. Es David Koresh en Waco, Texas; José Luis de Jesús Miranda; Giro Tais de Brasil. Ellos dijeron que yo soy el Cristo y han engañado a muchos.
Y actualmente, en este 2020, en el mes de agosto, actualmente ahorita, Lee Man-hee, él dice que él es un Cristo. Entonces todos estos son señales del final de los tiempos. Por eso le puse a mi libro Señales de un pronóstico del fin. Entonces, y así como son estas personas, hay otros como Sergei Torop, Vissarion, el Jesús de Siberia, Moses Longwane, el Zulu que se transformó en el Rey de Reyes, según él. En Japón, Matsuo Jesús Matayoshi, él es el político japonés del juicio final. AJ, el australiano casado con María Magdalena. Esos son falsos cristos. Entonces lo que dijo Jesús se está cumpliendo, al menos ese versículo está actualizado. ¿Está de acuerdo? Ok, Mateo 24:6. Continúa la respuesta del Señor Jesús. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe, no se asuste, no se preocupe, no se turbe su corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces dijo que oiremos de guerras y rumores de guerras. Mire, ahorita hay la guerra de Israel con casi todo el Medio Oriente. Casi todos quieren pelear con Israel. Egipto, Siria, Arabia Saudita, Irán, todos los de Líbano ahora con las explosiones. Hay otros ahí en el Medio Oriente, Irán contra Arabia Saudita. Aparte acá, China contra la India. Los dos tienen ahí ahorita tropas en las fronteras. Otro ejemplo, Corea del Norte contra Corea del Sur. Siguen ahí en pique que guerras y rumores de guerras. Estados Unidos contra China y Rusia. A diario salen eso en las noticias hasta para vender. Le inventan ahí cosas. Ucrania contra Rusia también ya se amenazaron. Y así usted puede ver las noticias y ahí va a ver que hay guerras y rumores de guerras. Y para que vea la actualización de esto, ahora en agosto 5 del 2020, Rusia envió tropas a la frontera con Bielorrusia. Y no una ni dos, un chorro de tropas a la frontera. Entonces lo que dice Jesús aquí, que oirán de guerras y rumores de guerras, ¿está sucediendo sí o no? Aquí se lo acabo de poner. Pero estos acontecimientos son necesarios. Jesús nos dice que no tengamos temor. Ponga mucha atención. Jesús te dice que no tengas temor. Y termina diciendo, pero aún no es el fin. Hasta aquí, amigo televidente, aún no es el fin. Entonces, veamos dónde estamos, cuál es la actualidad. Y vamos a continuar con las respuestas que le dio Jesús a los discípulos. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, Primera Guerra Mundial, y reino contra reino, Segunda Guerra Mundial, y habrá pestes y hambres como las de ahorita y terremotos en diferentes lugares. Entonces, son varias las pestes de los últimos 30 años. Usted puede ver, por ejemplo, hubo un libro en el año del 95 que pasó casi desapercibido por una doctora norteamericana, Laurie Garrett, que escribió un libro que se llama The Coming Plague, la plaga que viene. Y ella dice, dentro de todos sus argumentos científicos de ella, de sus estudios, dice que hay nuevas enfermedades que van a venir para el mundo. Y esas enfermedades nuevas emergentes, en parte provocados por los antibióticos, que crean, que se hagan más fuertes, que puedan ser más resistentes esos virus. Y ella dice, estas son unas enfermedades nuevas emergentes en un mundo sin equilibrio. Y ella menciona el ébola, el SIDA, el antivirus, el SARS, las vacas locas, el virus, el mosquito del Nilo, la gripe aviar y una de las últimas, la influencia porcina. Ahorita, actualmente, tenemos el SARS. Usted no tiene necesidad de que yo le diga el SARS, de donde proviene el COVID-19, el SARS-2, de ahí proviene el COVID-19. Pero usted eso lo puede ver en las noticias, investigarlo y va a ver que eso es así. Entonces, además de esto,
estas pestes traerán hambres. Entonces, en la actualidad, aparte de que ya sufre hambre actualmente Somalia y los países africanos, con esto del COVID y la recesión, los latinoamericanos y asiáticos, ya hay países que ya empiezan a sufrir más hambre. Pero estos acontecimientos del 2020, la pandemia, la crisis petrolera y su efecto en la crisis económica mundial, traerá más hambre para todo el mundo, más hambre. Es solo cuestión de tiempo para que se agudice aún más y más. En todos los países ven una recesión económica. No lo digo yo, lo dicen los principios de economía. Entonces, ahora, los terremotos, ya vimos las pestes y las hambres. Ahora los terremotos. Los terremotos son constantes en todo el mundo, o sea, eso siempre han estado sucediendo. Desde los tiempos de Cristo había terremotos en todo el mundo. Pero ahora lo que está sucediendo es que van en aumento. No porque sean mayor cantidad, siguen ocurriendo los mismos, no hay un aumento, un incremento de sismos, pero va en aumento la intensidad, la fuerza y los lugares donde se están dando. Por ejemplo, en Texas y Oklahoma, además de nuevos lugares donde ocurren, por ejemplo, en Chihuahua, México, que es una área no sísmica, se han empezado a sentir sismos. Y en California, el Departamento de Geología de los Estados Unidos detectó movimientos sin precedentes en una falla sísmica que puede desencadenar un sismo de hasta 8 grados. A eso aparte de la falla de San Andrés. O sea, esto es aparte. Y esos sismos de hasta 8 grados que se supone solamente hay uno al año en el mundo, en promedio. Entonces, el terremoto de Chile movió un grado a la Tierra. Entonces los terremotos cada vez afectan a más personas. Por ejemplo, ese terremoto de Chile que le menciono, el terremoto de Haití, el terremoto de China, ahora el que sucedió en México. O sea, se fija que es una actualización, están sucediendo terremotos en el mundo. Entonces lo que dijo Jesús está actualizado, se sabe, está sucediendo actualmente. Versículo 8. Y continuamos con el análisis, con las respuestas del Señor Jesús. Y dice, continúa la respuesta, y todo esto, dice el Señor Jesús, será principio de dolores. Todo esto que está pasando es principio de dolores. Hasta aquí, como les he dicho y les he argumentado, usted puede tomar la decisión si estamos en lo cierto o no. Podemos decir con certeza que hasta este momento actual se han cumplido todas estas cosas. Y surge una pregunta. ¿Estaremos en principio de dolores? Porque eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Veamos un primer detalle. Los principios de dolores, porque este mismo versículo, esta misma respuesta en Marcos 13:8, en el Evangelio según San Marcos, habla de alborotos, disturbios y sediciones. O sea que Jesús dijo que aparte de los terremotos, el hambre, la peste, las guerras, que habría alborotos, disturbios, de sediciones. Entonces, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos, así dice textualmente Marcos 13:8. Entonces, el Evangelio de Marcos anticipa que en el final de los tiempos, algunos de los síntomas del principio de los dolores son los alborotos, los disturbios, las agitaciones, sediciones, desórdenes y confusión. Nomás le voy a dar 2 ejemplitos, rápidamente. Hace algunos años, la primavera árabe, cuando todos los árabes se empezaron a juntar y a hacer alborotos en todo, empezó creo en Egipto y luego por ahí empezó a extenderse en todo el mundo árabe, la primavera árabe. No me acuerdo muy bien, pero revísenlo usted ahí en internet, póngale primavera árabe y va a ver y se va a recordar. Y actualmente, ¿qué pasó? El movimiento Black Lives Matter, surgido del asesinato de George Floyd. Usted lo ve en las noticias a diario, entonces no hay mucha necesidad de que le diga la actualización de eso. Si se da cuenta que hay sediciones y que lo que dijo Jesús se está cumpliendo ahorita, hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Sígame ahí en su Biblia todavía. Mateo 24:9, continúa la respuesta de Jesús. Entonces
los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, déjenme me acomodo un poquito aquí. Entonces, creo que la persecución está en camino, pero la palabra clave aquí en este versículo es tribulación. Pienso que actualmente estamos en un leve comienzo de tribulación. No, pues se ve feo, ¿no? Pues está siendo atribulada la humanidad con esto del COVID y con lo del petróleo, y con la economía, y con el hambre, y con los cierres y las enfermedades y las muertes. Aquí le daré unos datos. En un mapa de la organización Release International, marca en rojo los países en los que existe actualmente alguna persecución al cristianismo, con información concreta sobre cada uno de ellos. Y esos puntos rojos en todo el mundo se han ido incrementando año con año. O sea, lo que significa que la persecución y el odio hacia los cristianos se ha ido incrementando. Entonces, vamos a continuar con las respuestas de Jesús. En Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ya hablamos de eso, pero antes de continuar, necesito hacer un anuncio muy, muy importante antes de seguir adelante con esto. Déjeme le digo. Están aprendiendo, les está gustando. Yo creo que el Señor nos va a ayudar a todos a aprender de estas cosas, ¿verdad? Yo tuve que aprender y estudiar y gozarme, y he estado teniendo que estudiar bastante para poder dar este tema con la propiedad posible. De hecho, es un tema difícil, la verdad. Es un tema difícil, la profecía es un tema difícil. Pero bueno, estimado televidente, voy a hacer un paréntesis. Este es un anuncio. Quiero recordarle la línea de oración de Canal 38. Usted puede llamarnos en este momento a la oración, a la línea de oración para sus peticiones y para hacer sus donativos al 915-532-8518. Otra vez, 915-532-8518. Para línea de oración puede llamarnos, puede hablar, o si quiere hacer su donativo, hable si tiene alguna petición de oración. En estos días también nos hablaron en el otro programa muchas peticiones, muchas cosas bonitas. He estado haciendo Dios con las personas, he estado sanando enfermos, he estado tocando a gente atribulada, gente afligida, cansada. Jesús es real y Él quiere ayudarte y bendecirte. También usted puede enviar sus donativos en cheque o money order a esta dirección. Anótelo bien. Si usted quiere ayudar a este canal a que se siga promoviendo el evangelio, se siga predicando el evangelio y llegar a otras personas donde usted no puede ir, pero su dinero puede ayudar a llegar a esas personas, puede escribir esta dirección: mandar su cheque o un money order a Canal 38. Ahí le ponen el sobre Canal 38. La dirección es 2201 East Wyoming Avenue, El Paso, Texas 79903. Otra vez, Canal 38, 2201 East Wyoming Avenue, El Paso, Texas 79903. También usted puede hacer un donativo con tarjeta Discover, Visa, Mastercard o American Express, llamando. Si usted quiere hacer un donativo con su tarjeta de débito, su tarjeta Discover, Visa, Mastercard o American Express, llame al 915-532-8518. 915-532-8518 en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Usted puede hablar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Si habla después de esa hora, va a ser muy difícil, no va a poder hacer su donativo. Háblenos lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
915-532-8518. Puede enviarlo su cheque o donativo o money order a la dirección Canal 38, 2201 East Wyoming Avenue, El Paso, Texas, 79903. Entonces háblenos para esa línea de oración. Aquí van a estar listos y preparados para escuchar sus peticiones y para atenderle con mucho gusto. Dios los bendiga, los amamos. Gracias a las hermanas y las personas que están ofreciendo su ayuda voluntaria a este canal para recoger los recados, responder el teléfono. Gracias, Dios las bendiga a esas hermanas. Bueno, continuemos con el versículo 11. Las respuestas de Jesús. Vamos a ver ahora qué nos dijo, continuando con las respuestas a las preguntas tan importantes acerca de los últimos tiempos que le hicieron los discípulos. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjese, ponga atención. ¿Se acuerda que en los primeros versículos el Señor hizo énfasis en esto? Les dijo que también muchos falsos cristos saldrían. O sea, Él hace un énfasis en estas cosas. Ahora fíjese cómo dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amigo televidente, hermano que me escuchas, debes de tener mucho cuidado, porque se han levantado muchos falsos profetas por el mundo y engañarán a muchos, dijo Jesús. Pero solo Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. A Él sí le podemos creer. Él nos está advirtiendo que muchos religiosos se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. Mire, actualmente falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles se han levantado y engañan a muchos con charlatanerías, con avaricia, con amor al dinero, pidiendo dinero y más dinero, engañando y robando. Piden dinero para sus propios deleites, para sus propias cosas. Destruyen con sus falsas enseñanzas de su propio corazón nada de lo que les dijo el Señor. Predican por lucro y por fama. Híjole, hay muchos que predican buscando el propio reconocimiento, hacerse famosos, que la gente los conozca. Tenga mucho cuidado. Y usted como predicador y yo como predicador debo tener cuidado. No predicar por lucro, no ir por dinero, ni por fama, ni porque nos reconozcan a nosotros. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Que la gloria sea para Dios. No prediquemos por lucro ni por fama. Un falso profeta, Harold Camping, inocentemente engañado también, ¿verdad?, hizo cálculos matemáticos y dijo que el fin del mundo vendría con un gran terremoto en el 2011. Y tenía lana Harold Camping y gastó millones de dólares en anunciar esta falsa profecía en todo el territorio de los Estados Unidos y también alrededor del mundo. Puso anuncios. Por eso nuestro amado Señor Jesús nos dijo para advertirnos, nos está advirtiendo contra los falsos profetas y contra los que engañan. Versículo 24, vamos a pasarnos al versículo 24 por cuestiones de tiempo. Está avanzando y queremos avanzar lo más pronto posible, dar la mayor cantidad de respuestas y cosas para que usted aprenda más a gusto, que aprenda del Señor. Versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, continúa así diciendo el Señor Jesús. Y fíjese, y harán grandes señales y prodigios.
Hay falsos cristos y falsos profetas que hacen señales y prodigios. Tenga mucho cuidado, porque aún ese religioso puede hacer milagros y prodigios y estar diciendo unas mentirotas bien tremendas. Debe de tener mucho cuidado y mirar que nadie te engañe. Debes de estar bien cerca de la Biblia. Debes de mantener una vida de oración, una vida de búsqueda de la verdad a través de Jesucristo y de su palabra. Porque solo en Cristo Jesús está la verdad. Solo Dios es uno. Dios es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primero y grande mandamiento. Hay gente idólatra pidiéndole al santo al santo niño de Atocha, a la virgen de allá, a la virgen de acá. Le piden a un muñeco de cerámica, le piden a una imagen, le piden a algo colgado ahí en la pared, le piden a algo que tiene un vidrio y se cae y se quiebra y se lo vuelven a poner, lo ponen en la pared y le vuelven a pedir. Hay ídolos de madera, hay ídolos de plata y de cerámica, se arrodillan ante ellos y le piden, no, es que me ha hecho milagritos. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Aún harán señales y prodigios y milagros, pero te están engañando. Solo hay un Dios. Todos los demás dioses son ídolos. Y los ídolos tienen demonios que influyen en las personas para desviarlos de Dios. Y esa es la verdad. Por eso te digo, lee la Biblia. Necesitas leer la Biblia. Me puedes argumentar y decir muchas cosas, pero está escrito. Eso que te digo está escrito, pero ese no es el tema ahorita. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera, fíjense, van a hacer esas señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso, hermanos, pastores, ministros, hijos de Dios, cristianos, hermanos, y todo siervo de Cristo que me estás escuchando, evangelista, maestro, diáconos, cuídate de buscar al Señor, cuídate de no ser engañado, cuídate de estar en la verdad, cuídate de ser muy humilde con Dios, de decirle, Señor, guíame, dirígeme, te necesito, quiero estar contigo, quiero estar en tu palabra, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Hay que seguir la palabra como lo dijo Jesús. Si se fija el énfasis que hizo el Señor, habló al principio y hasta ahorita vuelve a hablar. Habló de falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y ahora gente que va a hacer señales y prodigios y milagros. Yo sé que usted ha visto gente que ha hecho prodigios y milagros, señales, y a lo mejor andan bien torcidotes y ahí va la gente detrás de ellos a seguirlos. Pero usted tiene que saber quién habla la verdad. La verdad siempre va a prevalecer, siempre va a prevalecer. Y las mentiras también, tarde o temprano, van a salir fuera. Se sabe quién es recto y quién es honesto, quién lo hace por lucro, o quién lo hace por fama, o por ganar gloria. Hay cantantes que alaban a Dios, pero buscando su propia gloria. Buscan su propia fama. Otros buscan que los admiren, que los amen, que la gente lo busque, que les aplaudan, que salgan en la televisión, en el radio, en los medios de comunicación. Buscan llamar la atención. Pero el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Amigo que me escuchas, pon mucha atención. Son señales de los últimos tiempos. Tú lo estás viendo, yo te estoy poniendo, tú vas a tomar la decisión. Yo te lo pongo para que tú lo analices, tú lo veas ahí en tu casa, tú lo estudies.
Entonces hasta aquí se puede dar cuenta, amigo mío, cuánto énfasis hace el Señor Jesús de que tengamos mucho cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros, con los religiosos. Nomás les voy a dar unos ejemplos que usted ya sabe. Por ejemplo, los de las raíces judías. Otros de ciertas religiones que hacen milagros y tuercen las escrituras para su propia perdición. Pablo dice, el apóstol Pablo en Gálatas dice que son indoctos e inconstantes. Se descuidan de la palabra de Dios. No aprenden la verdadera palabra de Dios. No la aprenden, no estudian. Usted tiene que cerciorarse de su salvación. Tiene que estudiar profundamente, como lo dijo. Es más, eso lo dijo Jesús. Escudriñar las escrituras. O sea, estúdialas profundamente. Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de Jesús. Por eso el Señor dijo, la salvación viene de los judíos, por eso estudiamos la Biblia. Tiene que estudiarla, tiene que meterse, tiene que aprender. Comience leyendo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comience con algo y sea humilde, vaya con su corazón humilde ante el Señor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero si vas diciéndole con una disposición así de altivez, no, pues, a ver, Dios, a ver qué me das, o mira que, pues, yo quiero que me des esto y aquello, y nomás le piden así con sus muchas fuerzas, pues no, a eso sí, ni los ve el Señor, ni en cuenta los toma. Y aquellos que se ríen de Dios, Dios se reirá de ellos, lo dice el Salmo 2. Entonces, para predicadores y maestros, este es un mensaje apartito de lo que estamos diciendo. Unas preguntas muy importantes para predicadores y maestros, evangelistas. Amigo pastor, evangelista, maestro, ministro, apóstol o profeta, ¿cómo estás predicando? ¿Cómo enseñas? ¿Estás enseñando la palabra de Dios de una manera honesta, correcta, sincera y llena del Espíritu de Dios? ¿O estás recurriendo a medios humanos y carnales como la manipulación, la adulación o la lisonjería? Te la pasas barbeando a la gente para que te escuche o para que te siga dando dinero. ¿Estás utilizando eso para predicar la palabra o para dar tus enseñanzas? La respuesta debe ser, como dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 2:4. Es un tema difícil y no es fácil para mí decirlo, pero es necesario. Pero ve cómo dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? Sino en el poder de Dios, en el poder que viene de lo alto, en el poder del Altísimo. Como dijo John R.W. Stott, pastores y ministros, no tenemos libertad para inventar nuestro mensaje, sino solo para comunicar la palabra de Dios como Dios la ha hablado y que ahora ha confiado a la iglesia en sagrada encomienda. No tenemos ningún mensaje que inventar. Hay que hablar la palabra de Dios tal y como está ahí. La palabra es la que da vida. La palabra es la que nos trae la vida eterna. En la Biblia está la salvación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la palabra. Muchas veces cuando el predicador habla sin la guía del Espíritu Santo, comienza a criticar, comienza a comentar y a dar sus puntos de vista humanos, psicológicos, racionales y personales, filosóficos incluso, y no deja que sea Dios a través de su Espíritu quien ministre a la gente. Muchas veces la voz del ministro no deja oír la voz de Dios.
Y la gente, si tú le preguntas a quién quieres oír, al predicador o la voz de Dios, pues yo quiero oír la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios en su palabra, en las santas y benditas escrituras, en la bendita Biblia. Aleluya, bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Entonces, la gente necesita escuchar la palabra de Dios, no tus conocimientos ni tus propias doctrinas. Predica la palabra de Dios, amigo y hermano ministro. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Pero bueno, en este paréntesis vamos a continuar con la respuesta de Jesús. Mateo 24, 12. Dice el Señor Jesús continuando en su respuesta: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, ¿y cómo aplicamos eso a la actualidad? ¿Cómo sabemos que realmente la maldad se ha multiplicado? El que el amor de muchos se enfríe lo provoca la maldad y la violencia. Entonces, yo nomás voy a hacer referencia al 12º Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, que lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Y este fue firmado y comentado por Nelson Mandela, y lo firmó la doctora Gro Harlem Brundtland. Y en ella aseguran, dice, estas son las conclusiones del estudio. No me voy a poner ahorita a decirle todas las conclusiones del estudio. Usted lo puede buscar ahí en el 12º Informe Mundial sobre Violencia y Salud. Usted lo busca ahí en el internet y le va a aparecer, y puede bajar el manual. Creo que ya está en PDF. Pero bueno, lo busca usted ahí. Le voy a decir, vemos que en los últimos años la maldad se ha incrementado. Pero sobre este tema haré referencia en un estudio científico que le estoy mencionando, que resulta ser, este estudio, mire, es el más amplio, profundo y serio realizado hasta ahora, y en el cual no lo hizo nomás una persona, un investigador, no nada más una persona, fue muy serio. Intervinieron gobiernos, universidades y sociedades de investigación científica de la ONU y organismos privados. Entonces, en ese estudio, en ese informe mundial, dice que se incrementó la violencia en el mundo, se ha incrementado la violencia en el mundo. Por lo tanto, el amor de muchos se ha enfriado. Cuando hay tanta maldad y te rodea tanta maldad, hay un sufrimiento que puede perderse el amor que tú tienes. Se enfría tu amor por ver tanta maldad e injusticia. Y eso va a pasar en los últimos tiempos, y aquí lo comprueba ese estudio científico de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU y de estos organismos. Entonces, creo que está claro que los incrementos en los niveles de la violencia y maldad, como lo dice el estudio, actualmente son más grandes proporcionalmente que el crecimiento de la población. Por lo tanto, lo que dijo el Señor Jesús nos alerta que estamos en los tiempos finales. La gente que su servidor ha entrevistado para mi libro anteriormente y para otras investigaciones que he hecho, me dicen, esto me han dicho, siento como que está por acabarse algo, como que el fin del mundo se acerca, como que lo puedo sentir. De alguna manera, amigo, la gente siente estas cosas, el ser humano siente estas cosas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Se nos ha ido el tiempo. No voy a alcanzar con este programa a terminar todo, pero así usted va a seguir viendo el canal y nos va a seguir acompañando la próxima vez para seguir viendo las respuestas de Jesús.
a las preguntas de los discípulos de que si estamos en los últimos tiempos y que nos diera señales de los últimos tiempos. Y como usted puede ver hasta ahorita, lo que dijo Jesús está sucediendo. Pero quiero invitarte, amigo mío, a que hagamos una oración. Puede ser que tú te sientas triste, solo, alejado, cansado de la vida, cansado de estas cosas, te falta dinero, a lo mejor estás desesperado, a lo mejor estás enfermo en el hospital o estás en la cárcel. Pero amigo mío, Cristo te ama y Él quiere brindarte de su paz. Jesús dijo, vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Ven a Jesús para que hayas descanso para tu alma. Tu cuerpo puede seguir cansado, pero tu alma va a descansar. Tú dices, no, yo no quiero. Muchas veces tu cuerpo y tu mente dice que no, pero tu alma está gritando, quiero de Dios, quiero más de Dios, necesito de Dios, sálvame, está gritando tu alma y tu mente no la deja. Acércate a Dios hoy y Él se acercará a ti. Vamos a hacer esta oración. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile así al Señor: Padre bueno que estás en el cielo, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades. Te necesitamos, Señor. Límpianos, guíanos, ayúdanos, Jesús, llénanos de tu espíritu. Perdona mis pecados, dile ahí, amigo mío, perdóname, Jesús. Perdóname, Señor, límpiame, te necesito. Renueva mi vida, mi corazón. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, te entrego mi vida. Vienen tiempos difíciles, Señor, y se está cumpliendo lo que dice tu palabra. Ayúdame, Jesús, te necesito. Oh, Jesús, cuánto te necesito. Lávame con tu sangre. Límpiame, Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a nacer de nuevo, Padre. Limpia mi vida y mi corazón. Cuánto te necesito, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Ahora, déjeme hacer una oración por ti. Sigue ahí con tus ojos cerrados. Si estás enfermo o triste, acongojado, en problemas, voy a orar por ti. No te preocupes por nada. El Señor te dice muchas veces en la Biblia, no temas, no temas. Escucha bien, Jesús te dice, no temas. Y el Señor dice en Filipenses que por nada estés afanoso. O sea, que no te preocupes por nada. Está escrito. Dios no quiere que te preocupes. No quiere que te afanes por nada. Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Él quiere darte la vida eterna. Porque Él es muy bueno y Él te ama. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Lo dice tu palabra. Por tus llagas ellos han sido curados, Señor. Tú llevaste su enfermedad y sufriste su dolencia. Pasabas por las aldeas y sanabas a todos. A los lunáticos, paralíticos, a los que tenían fiebre. Oro por ellos, Señor. Tócalos ahí donde están. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Sánalos de COVID-19. Sánalos de neumonía. Sánalos de los ojos, del estómago, de los riñones, de la diabetes. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Toca su corazón, toca su alma, toca su vida, Señor Jesús. Líbralos del maligno. No los dejes caer en tentación. Líbralos del mal. Dales fuerza para buscarte, para seguirte, Señor Jesús. Dales la fuerza que necesitan en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, dale la humildad, la sencillez a esas personas, Señor. Ayúdanos, Jesús, a ser humildes y sencillos, a ser honestos y correctos, Señor.
a buscar única y exclusivamente tu honra, tu gloria y tu alabanza. Toca a esos enfermos ahí en el hospital, Señor. Tócalos, que salgan del hospital sanos, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a esas personas enfermas ahí en su casa que no tienen dinero quizás para la medicina. Tú eres Yahweh Rafa, nuestro sanador, nuestro Dios, nuestro sanador. Yahweh Rafa, Yahweh Rafa. El Señor es nuestro sanador. Yahweh Rafa, el Señor es tu sanador. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y te proteja. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Sánalos a todos, tócalos, bendícelos, ayúdalos, guárdalos del mal, líbralos del maligno. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre, también. Gracias, Padre mío, gracias. Te bendigo y te alabo. A tu nombre sea la gloria, desde ahora y para siempre. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestros pensamientos. Guíanos en el camino eterno. Alúmbranos con tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito seas. Amigo mío, sigue viendo este programa. Vamos a continuar hablando de este tema en el siguiente programa, Unidos en el Amor de Cristo. Este es su amigo, su hermano Baltasar Piñoneri, director de Jesus Love You Ministries. Llámanos a la línea de oración. Dios quiere ayudarte, Dios quiere tocarte, Dios quiere responder tus oraciones. A Dios le agrada que le pidamos, y al que cree todo le es posible. Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja y esté contigo. Lo que yo quiero es que hables a la línea de oración para pedir tus oraciones. Y si tienes un testimonio de algo que Dios ha hecho en tu vida, háblanos. Es que se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó el dolor de estómago, fui al siguiente día y ya no tenía ese mal en los riñones, ya no tenía ese cáncer, ese dolor, no sé de qué Dios te sanó. Háblanos y danos ese testimonio. Háblanos y dinos, nos pasó esto y estoy muy contento porque Dios nos tocó. O también si estás aprendiendo cosas nuevas, dinos, aprendí cosas nuevas de Dios en este mensaje que están dando de los últimos tiempos y esto me ha impulsado a buscar más de Dios, a buscar más de Jesús. Nos despedimos. Quiero mandar saludos a todos los hermanos, al canal 38. Un saludo a Grace Randall y a todos los de producción, camarógrafos, a los que están ahí en producción, en las cuestiones técnicas. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Dios los guarde y los proteja. A todos los hermanos que están ahí en Canal 38 y a todos los que nos ven y hasta donde llega esta señal. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Los amo. Oro por ustedes, oren por mí y seguimos adelante. Pastores, prediquen el evangelio, prediquen la palabra. Enfoquémonos en eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mucho gusto. Los amo. Gracias.